www.davidrey.com.ar. Periodismo para periodistas. Acá no nos calla nadie. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que anden todos bien. Bueno, Nicolás Casanseu es periodista, corresponsal de guerra, fue corresponsal nada menos que de la Guerra de Malvinas, estuvo todo el conflicto de principio a fin, el único periodista que lo cubrió íntegramente. Eh, es autor de 3 libros muy significativos en su enorme trabajo malvinizador de estos últimos 45 años. Es autor de Malvinas a Sangre y Fuego, La Pasión según Malvinas y La Malviníada. Y ahora último, nos desayunamos con la grata noticia para todos los que siempre tratamos de hacer lo poco o mucho que podemos hacer para malvinizar. Nos enteramos de que Nicolás Casanseu ha sido designado en el Senado de la Nación Argentina, nada menos que por la vicepresidente Victoria Villarruel, como titular de la dirección de la gesta de Malvinas. La verdad, una notición. A mí me llenó de sincera alegría. Estoy con él, con Nicolás Casanseu, ya un amigo para mí. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tan lindo panegírico. No, che, te felicito porque te lo mereces. Para mí sos la persona que más se merece estar ahí, por todo el trabajo de años del cual yo he hecho uso y abuso. Te deseo que te vaya recontra bien y bueno, te agradezco tanto a vos como a Victoria que nos abran esta posibilidad a todos los argentinos de adentrarnos más todavía en esa gesta heroica que fue la gesta de Malvinas. Pero bueno, me gustaría que la gente, el que esté viendo esta entrevista, supiera básicamente en qué va a consistir tu trabajo. Tengo que aclarar una cosa, la dirección de la gesta de Malvinas existió siempre, no es que la crearon ahora, pero qué importante que es que haya un presidente o una vicepresidente, como es en este caso, el que le dé el espaldarazo, el apoyo, el que haga visible algo como la dirección de la gesta de Malvinas. Qué importante ha sido, cambia absolutamente todo. Pero bien, ¿en qué consiste básicamente ese trabajo que vas a encarnar en adelante? La Dirección Gesta de Malvinas me desayuné que existe desde el año 2013, pero aún googleando no encontraba nada, ningún vestigio de actividades. Y la explicación aparentemente radica en que cuando fue creada, en sus fundamentos, era para asesorar a los senadores, es decir, para adentro. Lo que me dijo la vicepresidente cuando me convocó es que ella quiere sacarlo para afuera el trabajo. Malvinizar desde el Senado, hacer que la población argentina conozca a sus héroes y su verdadera historia de Malvinas. Como eso es lo que yo vengo haciendo hace 42 años, la verdad que no hay mucho cambio en lo que va a ser mi actividad, excepto que ahora tengo ese respaldo. Que no es menor, por supuesto que no. Tras años de, llamémosle, incesante desmalvinización, eh, de hablar de chicos de la guerra, de que allá pasaban cosas feas que seguramente ocurrieron, pero no era la generalidad. Eh, ¿Qué considerarías urgente cambiar? ¿Qué sentís que hay que corregir de manera perentoria? Lo que me encomendó como tarea más importante para el corto plazo Victoria, que es el desfile que le deben a los veteranos desde el año 1982. Yo siempre comento que en las charlas, en las trincheras, casi siempre el tema era cuando volvamos mi mamá, cuando volvamos mi novia, cuando volvamos... Y una era, cuando volvamos, ¿qué desfile que vamos a tener? Ese desfile se lo deben hasta el día de hoy. Porque los desfiles que hubo en la era Macri, que estaba muy bien, nos adosaron, no es que fue el desfile de ellos. Además, yo estuve en uno de ellos, primero nos hicieron esperar 4 horas, después pasaron todas las tropas, después pasó una cantidad increíble de camiones y los veteranos con su edad ya al sol aguantando, y recién último los veteranos, y cuando pasaron por el palco presidencial, el presidente Macri ya se había ido.
no se quedó para esperarnos. Pero bueno, peor todavía fue lo de Cristina Kirchner en el Bicentenario, que Ujú. directamente prohibió que los veteranos participaran del desfile. No les dejó participar y un grupo de veteranos encabezados por Esteban Tríez y otros patriotas irrumpieron en el medio del desfile con una enorme pancarta que hablaba de nuestros caídos en Malvinas. Así que eso fue realmente un papelón para el Sí. kirchnerismo no haber permitido que los veteranos tuvieran la posibilidad de desfilar. Desfilar con todo lo que eso implica para ello, el reconocimiento, el hecho de decir, más que mostrarse, el hecho, si yo fuera veterano de guerra, el hecho de sentir que tengo un respaldo, nada menos que del Estado Nacional, que me tiene en cuenta, que me respeta. En fin, digo esto y necesito aclarar que en los países desarrollados, a los veteranos de guerra se los respeta, se los tiene como a héroes. De hecho, acá también, pero no precisamente a aquellas instituciones, como ser nada menos que el Estado Nacional, debería hacerlo, ¿no? Y lo que es más importante, David, Sí, es el afecto desbordado del pueblo ante la marcha de los veteranos. La por supuesto. gente lloraba, aplaudía, pedía perdón. Era una cosa increíble, era una cosa tan emocionante que los veteranos ahora que están escuchando que se va a hacer este desfile, de todo el interior me escriben que quieren venir, no importa el Yo frío voy a ir. largo, no importa nada. Yo me anoto como un simple ciudadano, voy a ir, pues no me lo voy a perder. Es que es muy Eh, emocionante, muy emocionante. Esta no es la primera vez que yo entrevisto a Nicolás respecto de esto. Hay otra entrevista que yo le hice hace 7, 8 años, está en davidrey.com, la voy a poner para que puedan ir, leerla, porque se puede leer, está toda transcrita. De Y manera comparar cuánto pelo me queda, por ejemplo. no tenés más pelo ahora, tenés más pelo ahora, ojo. Ah, bueno. Pero obviamente que hace 7, 8 años atrás la gráfica, el micrófono no era lo de ahora y recomiendo que la lean antes que la escuchen. De manera que yo no voy a repetir preguntas cuando yo ya te las hice en ese sentido. Pero en aquella entrevista vos me habías dicho, me habías contado el ejemplo, lo traigo a recuento, del teniente de corbeta Carlos Daniel Vázquez, perdón, como buen rosarino me como las heces, que en el combate de Monte Tumbledown mantuvo a raya a los ingleses que lo superaban de 10-1. Fue abandonado por su propia unidad, por la contingencia del combate, lógicamente, dejado a su suerte y llegó incluso a combatir a bayoneta calada. Este caso en particular demoró más de 30 años para que este gesto de bravura, de heroísmo, de patriotismo fuera reconocido por los políticos. Yo quisiera saber si vos hoy podrías traerme a recuento, decirme si sabés algún caso de algún veterano que falte todavía por ser reconocido como en este caso. No, debe haber muchísimos, muchísimos. Y también, lamentablemente, también hay otro fenómeno, y es que algunos veteranos no quieren hablar. Y veteranos destacadísimos. Por ejemplo, el Diablo, el Diablo López, uno de los pilotos de caza que participó en casi todas las misiones, no quiere hablar. Un soldado que fue fotografiado, una fotografía emblemática, Batista, el de la famosa Sterling apuntando a los ingleses con las manos en la nuca, no quiere hablar. Y por más que uno insista, no quieren. Se ve que han sufrido tanto dolor que de alguna manera esto les cierra la boca. Uh -huh. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Por qué por qué dirías, recién me dijiste, han sufrido tanto? A ver, ¿por qué considerás que esto tiene lugar? Porque realmente acá hubo un llamativo estrés postraumático a causa de la guerra, agravado por la desatención de los sucesivos gobiernos. ¿Cómo vos, como periodista, como persona que los conoces, me podrías simplificar qué es lo que ocurre en ese corazón?
Es difícil saberlo, pero bueno, el síndrome de estrés postraumático puede tener distintas intensidades. Según la teoría, no hay persona que haya estado en situación extrema que no tenga alguna cantidad de síndrome de estrés postraumático. Se fue agravando con el abandono que hubo. 9 años de abandono total. Después, poco a poco, le fueron dando algún tipo de apoyo. 9 años después de haber ido a una guerra, eso Es fue un crimen total. una Eso fue, eternidad. eso fue un crimen total. Y tan dilatado es el efecto del tiempo que siguen matándose hasta el día de hoy. Hace poco murió un soldado, Hugo Mendoza, el de la famosa carta pegada a la bomba, y yo hice una corta nota diciendo que él no se suicidó, a él lo mataron. Lo mataron los militares que lo escondieron cuando volvió. Lo mató Alfonsín cuando dijo vayan a pedirle ayuda a quienes lo mandaron a la guerra. Lo mataron los periodistas que hablaban de los chicos de la guerra y del general borracho. Lo mató Eve de Monafini cuando dijo eran todos fachos y no tenía que haber vuelto a ninguno. Lo fueron matando durante todos estos años. Porque está bien, los veteranos tienen una pensión digna ahora, pero no solo de pan vive el hombre. Hay que dejar de ningunear las circunstancias. Se abre paso la reivindicación individual. Bueno, vos estuviste, qué bueno. Pero hay que reivindicar las circunstancias. No pueden decirle, estúpidos, fueron una guerra perdida de antemano, fue una guerra de la dictadura contra la democracia, cuando los ingleses fueron a la guerra aliados con Pinochet, una gran hipocresía. No solo hace falta reivindicar a la persona, sino el contexto, ponerlo en el contexto de una guerra en defensa propia. Mirá, la Junta Militar de Malvinas fue juzgada y condenada, pero tanto el presidente del tribunal que la condenó, Horacio Catani, como el famoso fiscal Moreno Campo, los dos en sus considerandos dicen que fue una guerra en defensa propia. Y se sigue hablando de que los agresores fuimos nosotros. Impresionante. Cuando tuve las más que suerte, el honor de entrevistar a Victoria en su condición entonces de candidata a vicepresidente, eh, por supuesto que para mí una de las cosas más significativas de que Victoria esté ahí es que sea la hija de un héroe de Malvinas, como lo es el teniente coronel Eduardo Villarruel. Yo le pregunté qué, cómo vivía ella esa, qué significaba para nosotros eso. Ella me ilustró lo que vos me estás diciendo, que para ella era un honor que el papá haya ido a la guerra por nosotros, eh, pero que cuando volvió como que los escondieron a todos. Ella me manifestó ese resabio y hoy al más malvinero de todos lo pone en la dirección de la gesta de Malvinas, todo un gesto. Yo quisiera consultarte a vos, que la conoces a Victoria, y además que tenés el grandísimo honor de conocer al teniente coronel Villarruel, ¿cuán significativo es para los argentinos que nada menos que nuestra vicepresidente sea la hija de un veterano de la Guerra de Malvinas, un verdadero héroe? Es la condición, yo creo, que está creada para cambiar el paradigma. Eso, mi primero y principal, es un milagro que la hija del combatiente de Malvinas haya llegado tan alto en la magistratura. Es realmente un milagro. Nadie lo vio venir y si lo hubieran dicho hace unos años nadie lo hubiera creído. Y que ella, que no solo heredó el apellido, sino que heredó el talante, las agallas, la preparación, la firmeza, los principios, heredó todo de su padre. Yo lo conocí en Malvinas. Es el calco de su padre en tantos aspectos. Es, Te iba a preguntar qué había en común, qué heredó Victoria de Eduardo. es realmente para mí un regalo del cielo de que una persona tan identificada con la gesta de Malvinas haya llegado a ese cargo tan alto. No solo eso, no solo eso, porque el trabajo de Victoria es mucho más amplio y tiene más de 20 años. Un trabajo realmente maravilloso en lo que respecta al reconocimiento de las víctimas del terrorismo. Eh, ¿Qué me podrías decir si tuvieras que retratar al teniente coronel Eduardo Villarruel en algo? ¿Qué te marcó de él? Para que sepa la gente, ¿no?
Era un hombre muy, muy religioso. Yo te diría que probablemente, si podía, de misa diaria. Era el segundo jefe de la compañía de comando 602, que era la encabezada por Rico, y de alguna manera contrapesaba la temeridad de Rico con su prudencia. Yo no te diría que en alguna oportunidad logró frenarlo a Rico, porque Rico era irrefrenable, pero sí trataba de aportarle esa dosis de sentido común, de prudencia, tan necesario. Porque vos fíjate, hay gente que dice, la compañía de comando 602 peleó mejor porque tiene más caídos que la otra compañía. Yo no considero eso un mérito. Yo considero un mérito que el comando cuide a sus hombres. No me parece un mérito. Bueno, eso evidentemente lo veía también Villarruel, porque trataba de frenar esos ímpetus de Rico que muchas veces, y Rico mismo lo ha admitido, que no debían ser. Él mismo ha admitido que un jefe no puede estar peleando en primera línea porque entonces pierde la visión de conjunto. Y si pierde la visión de conjunto, eso se paga en sangre. Mm. Debo aclarar que yo tuve la suerte de conocer a Eduardo Villarruel y como siempre escucho estupideces que se dicen, me he impuesto la tarea de contrapesarlo con lo que yo vi de él. Y vi a una persona súper rigurosa, súper seria, pero con un corazón absolutamente inmenso. Realmente uno de esos camaradas que por el prójimo, como digo siempre, ponen la mano en el bolsillo sin importarle nada, por el prójimo y las familias del prójimo. Así que yo quisiera ver muchos de los que hablan al Divino Botón, si tienen aunque sea la centésima parte de ese maravilloso corazón que a mí me tocó atestiguar. Eh, bueno, vale destacar que la Federación Nacional de Veteranos de Guerra, la Asociación Piloto de Caza, en fin, te menciono dos nada más de todas las instituciones que hay que se han entusiasmado con tu designación en el Senado. ¿Cómo notás vos a los veteranos de Malvinas en general a partir de esto? Pero, ¿qué sentís que esperan de vos? Bueno, muchos esperan lo que no les puedo dar, porque fue como una explosión de que yo puedo solucionar todos los problemas que tengan que ver con Malvinas. Entonces me piden que les ayude con la pensión que no llegaron a cobrar, con el tema de salud, con cosas que yo no manejo. Claro, Básicamente lo mío es divulgación. Por claro, supuesto que si claro. puedo dar una mano la daré, pero no es mi área, no es mi área de ninguna manera. Pero bueno, algunos lo entienden, otros no. Bueno, pero Eh, ya te das cuenta el nivel de expectativa que genera que estés ahí. por supuesto, A por otro no supuesto. le, a otro no le pedirían absolutamente nada. Este, un nivel de expectativa que realmente nos despierta todo esperanzas en este sentido, de empezar a contar la historia como fue. Y fue una historia de héroes que fueron a dar la vida por nosotros. ¿Qué país tiene el grandísimo honor que tenemos nosotros los argentinos? En la entrevista que te hice aquella vez, me habías contado que tenías una pesadilla recurrente, ¿no? Que después de Malvinas. Pero en esa pesadilla no estabas vos sufriendo algún riesgo de vida o algo por el estilo. No sé si te acordás, me habías dicho que tu pesadilla recurrente era que no tenías trabajo, que te Que me quedabas sin dejaban trabajo. sin trabajo. Porque al revés de lo que indicaría el sentido común, venís, sos corresponsal de una guerra tan importante, tan significativa para este país, digo yo, tenés que estar salvado. Bueno, en Argentina fue al revés, con todo el perdón del mundo, asumo yo, los medios importantes no fueron considerados con un periodista con tu experiencia. Y digo yo, a pesar de esto, nunca decaíste. Siempre la vara en alto y siempre malvinizando, a pesar del ninguneo de los medios. ¿Considerás que esta designación en el Senado como director de la Gesta de Malvinas viene a hacer justicia en este sentido?
Mira, yo veo que todo el mundo me dice que finalmente es como una rehabilitación, como una, digamos, coronación de mi carrera, etcétera. Eh, yo de alguna manera considero que es un honor desde ya, es un honor. Eh, no es algo que yo haya buscado. Yo estaba muy conforme con lo que estaba haciendo, inclusive desde un lugar de confort, ¿no? Yo salí de mi zona de confort para encarar esto. Para mí es un gran honor, es una gran responsabilidad, pero yo no esperaba ningún tipo de rehabilitación, porque estaba muy tranquilo con mi propia conciencia, con lo que había hecho en la vida, y más allá de que agradezco el cargo, eh, como vos decís, siempre mantuve la misma línea. Claro. Entonces, no estoy aferrado al cargo. Mucha gente, medio en broma, medio en serio, me dice, che, ¿qué curro agarraste? No, macho, no es un curro. Voy a tener que pelear con todos los K de esta vida. Voy a recibir todos los palazos de esta vida. No me interesa ni necesitaba un sueldo. De hecho, de Pero hecho, ojo, que hablen mal de vos, los K, en realidad habla bien de vos, es después, una congratulación. por supuesto, pero aparecen enseguida, ¿viste? Estas consideraciones mezquinas del curro, etcétera. Yo tengo mi casa con mi mujer en San Lorenzo. Para venir acá tuve que Somos alquilar vecinos. un departamento que te lo alquilan a precio de oro. Así que los que hablan de la ventaja económica están muy errados. Yo lo hago por vocación de servicio. Y por vocación de servicio también considero que recibir agravios es también un acto de servicio a la patria. Desde ya que sí, desde ya que sí. Ah, entonces te tuviste que mudar inclusive a Buenos Aires, o sea que Claro. estás ahí y todos los días vas con el termo, el mate a trabajar. Todos los días voy a trabajar. Sin el termo Bueno. ni el mate, porque no estoy acostumbrado, pero sí, todos los días. Algo lindo que me quedó para siempre, de lo que siempre decís, y tengo el honor de que me lo hayas dicho a mí también en la entrevista que te hice, es el ejemplo de los héroes, que es un ejemplo que eleva. Eh, un pueblo elevado, inspirado, abro comillas, ¿no? Es un pueblo mucho más difícil de ser llevado por la nariz, ¿no? Los héroes son los únicos portadores y transmisores de valores eternos, como el amor, el coraje, la misericordia, la abnegación. Son todas palabras tuyas, porque uno no les puede decir a los jóvenes solamente sean valientes, sean honrados, nobles. No, la única manera de educar es con el ejemplo, y los héroes, con su ejemplo, son los únicos que pueden de generación en generación transmitir valores. Eso me lo dijiste vos. En este sentido, me pregunto, ¿cómo ves vos hoy a los jóvenes de 18 años, 17, 18 años que terminan el colegio secundario? ¿Cómo le transmitiría? ¿Qué es para impresionarlo? ¿Cómo le llevarías esta historia de Malvinas, de la guerra de Malvinas? Con el relato de los protagonistas. Sentarlo frente al monitor y que el Tucu Cervera te cuente cómo para atacar la fragata primero invirtió el avión y después le deserrajó los bombazos. ¿Cómo que O invirtió el avión, lo dio vuelta? el avión. Invirtió el avión. Ni en De ahí, Top Gun, de ni en ahí, Top... pero muchos dicen que de ahí Top Gun sacó esa imagen y el propio Tucu dice que la sacó de ahí. Él se sintió en el avión en vez de Tom Cruise cuando vio esa imagen, no lo podía creer. Por eso es tan importante escuchar a los protagonistas, los que pelearon, ¿no? Porque también hay muchos veteranos, lamentablemente, que no pelearon pero la cuentan. No, hay que ir a los que realmente pelearon y Ujú. vas a poder sustraerte al sentido de la admiración y al deseo de emulación, aunque sea en lo mínimo que uno pueda. Porque el ejemplo de los cobardes a docena y el ejemplo de los héroes eleva el alma. Exactamente, exactamente. Yo quisiera, como quisiera que por favor, y bueno, también soy yo una de esas personas que vos estás ahí y se abre todo un mar de expectativas. Perdón, Nicolás.
Pero yo siempre digo que yo no tengo hijos, pero pienso como si tuviera 5 o 6 hijos. Entonces me preocupo por el país que uno estaría dispuesto a dejar. Y sin embargo observo padres que piensan como si fueran adolescentes, como si no tuvieran hijos, como si no le importara el mañana. Qué importante esto que estás diciendo, de poder escuchar a esa gente que fue a sacrificarse por nosotros. Pero hay algo que es más significativo, es que los tenemos, están ahí, estamos llenos de veteranos de guerra a los cuales hay que hincharles para que siempre vayan a los colegios a dar su testimonio, para que le den charla a los periodistas como yo. O sea, ¿cómo me gustaría que tu trabajo pueda ir en ese sentido también? Es decir, proponer constantemente que toda la semana haya un veterano de la guerra en tal colegio, aquí y allá, para que lleven ese testimonio y los chicos escuchen la verdadera historia que los va a inspirar a ser incluso mejores profesionales. En la entrevista que vos me hiciste, me diste el ejemplo, en la entrevista que vos me diste aquella vez, me diste el ejemplo de un militar, asumo que norteamericano, que cuando volvió de la guerra, lo contrataron en la Coca-Cola. El general Schwarzkopf, el jefe de Tormenta en el Desierto. No, y no, sin ir tan lejos, acá hay un ejemplo, Sí. uno de los hijos del coronel Duarte, que en ese momento era capitán en la guerra de Malvinas. El hijo de Duarte quería pelear, entonces se anotó en el colegio militar. Después de un tiempito se dio cuenta que no había muchas perspectivas de que pudiera pelear por ese camino y se enlistó en la Legión extranjera. Estuvo en Afganistán, estuvo en Irak, se dio el gusto, lo que buscaba, pelear. Y cuando salió, única experiencia de combate, lo contrataron en la Total, en un cargo gerencial. ¿Por qué? Porque la experiencia de combate habla de capacidad de mando, resiliencia, capacidades organizativas, toda una serie de virtudes que en el mundo desarrollado mentalmente son virtudes. Y acá la experiencia de combate es negativa. Tratan de no tomar a los que estuvieron en combate. Y hay una cuestión curiosa en la historia del hijo de Duarte, que cuando termina su servicio en la Legión extranjera, bueno, se le hace una formación para despedirlo formalmente, y se acerca un oficial y le da una tarjeta con un número telefónico. Cualquier problema que tenga en cualquier lugar del mundo, llame a este número. Qué bueno salía tener una tarjeta así, ¿no es cierto? ¿Qué te parece? Por supuesto que sí, desde ya. Bueno, como habrás notado, estoy súper entusiasmado, con una luz prendida en el corazón, por lo que significa esto. Esto es un reconocimiento para vos, pero también es un reconocimiento para todos los veteranos de Guerra de Malvinas. Si quedaría algo para decir, me gustaría que me cuentes alguna anécdota. ¿Qué anécdota de Malvinas te llena más el corazón? Es que son demasiadas, pero durante la guerra lo que más me llenaba obviamente el corazón era las noticias que me llegaban de lo que hacían los pilotos. Yo no lo podía creer. Yo sabía que eran aviones modelo 50 y se arrojaban sobre la flota en esas cabinas tripuladas por el Coraje. Yo había noches que yo no me podía dormir pensando en esos hombres. Yo escribí desde Malvinas para la revista Siete Días, escribí, si ustedes alguno se cruza el día de mañana con piloto, ponga una rodilla en tierra y salúdelo. Eso es lo que yo sentí en ese momento. Y sigo sintiéndolo. Y el mundo entero se asombró en ese momento de lo que pudieron hacer nuestros pilotos. Y hoy, escuchándolos de nuevo, te vuelves a asombrar de lo que pudieron hacer. Exacto, exacto. Bueno, ahí lo tenemos a Carballo, ¿no es cierto? No, tenemos una pléyade, ¿no? Claro, sí me vino a la cabeza Carballo porque lo tenía anotado por alguna cuestión. Caballo es absolutamente emblemático, pero es una pléyade de Pero guerreros del aire con una capacidad increíble, tanto profesional como de vocación de servicio. Se peleaban por salir en misiones de las cuales probablemente no volverían. Está el caso emblemático del 12 de mayo. no O sea, sabían si volvían, iban a las misiones, pero no sabían si volvían. además se peleaban por salir. Por ejemplo, el 12 de mayo, sabes que había escuadrillas que salían a la mañana y escuadrillas que salían a la tarde. Llega una orden el 12 de mayo a las 12:15.
Y los de la mañana dicen, bueno, nosotros ya estamos listos, salimos nosotros. Y los de la tarde dicen, no, nos toca a nosotros porque son las 12:15 ya. Discutieron y de esos 8 aviones volvieron 4. Habían discutido por saber quién moría en combate. A veces hasta es difícil de entender para un ser humano común, un hombre de la calle, cómo se puede anular hasta tal punto el sentido de supervivencia por la patria. Y ojo, que no era solamente un gesto de arrojo, porque les infringieron un montón de daño a la escuadra británica, a los portaaviones. Realmente iban, y los que volvían, pero volvían con resultados importantísimos. Realmente, en la anterior entrevista que yo te hice, te pregunté si efectivamente podríamos haber ganado. Y vos me dijiste que algún autor que estuvo en la guerra dijo, si los argentinos nos daban un soplido, perdíamos la guerra. O sea que... El almirante Woodward, nada menos que el jefe de la Task Force. Claro. Y los jefes terrestres también dicen lo mismo. Qué lindo, porque yo, lógicamente, como argentino, tengo una herida en el corazón, que es esa herida de soberanía. Y creo que esto viene bien porque vamos a recuperar Malvinas alguna vez, no me quepa la menor duda. Pero primero la tenemos que recuperar nosotros adentro de nuestro corazón. Y por eso estoy tan feliz, tan interesado por el hecho de que vos estás ahí. Así que bueno, te deseo la mejor suerte del mundo. Te repito que para mí, vos sos la persona que más se merece estar ahí. Estoy recontra contento. Hacé lo que puedas. Hacé todo lo que puedas. Por favor, lleva este mensaje a todos lados. Porque este país necesita que ese testimonio de los héroes sea como un libro de consulta permanente. Te agradezco mucho. Gracias a vos, David. Un gran abrazo y gracias por malvinizar siempre. No, por favor. Gracias a vos. Lo poco que yo puedo hacer, lo puedo llevar a cabo gracias a vos. Por favor, mandale un cálido saludo a Victoria, a Guada y, lógicamente, a Javier. Hasta la próxima, Nicolás. Hasta la próxima. Un gran abrazo. Abrazo, querido amigo. ¡Viva la patria! ¡Viva! Escribía Periodismo para Periodistas. Hacete oír. ¿Tenés algo para decir? Decilo. Envía tu mensaje a info@davidrey.com.ar. On the Radio.